Bienvenidos a todos. Ok, ¿qué significa Etiopía para el mundo entero? Tenemos que entender muy claramente que el mundo ha sido colonizado. No importa qué cultura, qué gente y qué geografía sea a la que pertenezcas, el mundo entrando al siglo 2000 ha sido colonizado, ha sido conquistado por fuerzas extranjeras, y aquellos que han puesto en práctica la colonización, el imperialismo europeo, el colonialismo europeo, ellos mismos se han transformado y se han llegado a ser vulnerables a la esclavitud de la idea de colonialismo. Se han transformado y han convertido en colonizados por la simple idea de la colonización, del creer poder colonizar. No los permite salir de la esclavitud de sus mismas ideas erróneas o equivocadas. Por ejemplo, no estamos seguros si nos explicamos claramente, pero un ejemplo sería aquel que pone en práctica la esclavitud, se convierte en un esclavo de esa idea de esclavitud, y él mismo llega a ser esclavo de su esclavitud. Otro ejemplo sería como la mayoría de la gente europea no puede ni imaginarse que ellos tienen algo que ver en las dificultades en cuales nos confrontan, que no pueden ni imaginarse que no es posible tener algo que ver con las dificultades en que las gentes indígenas del mundo se encuentran frente a ellos. ¿Por qué? Porque el conocimiento y la conciencia manchada de los errores que se han cometido en el pasado los esclaviza al no poder recibir la verdad y no poder entender y realmente liberarse de las cadenas que los atan a los actos cometidos en los días de ayer, y así no los permiten movilización para el mejoramiento y el crecimiento para los días de hoy y de mañana. Así es de que, otro ejemplo, tenemos aquí en los Estados Unidos un partido que en mayoría son europeos, si no es que todos son europeos, y hablan de que quieren sacar a los emigrantes de sus tierras. El hecho de que se han convertido en esclavos de su misma esclavitud no los permite entender y realizar y aceptar la simple y fácil el simple y fácil hecho o obvio hecho de que ellos no son de aquí. Esta gente se supone ser educada, muchos tienen doctorados, muchos tienen diferentes títulos en diferentes áreas, pero al ser esclavizado por la esclavitud no les permiten poder razonar y entender que están pidiendo algo que es ilógico pedir. Están diciendo que quieren a todos los extranjeros que huyan las tierras que realmente les pertenecen a ellos, y ellos no pueden entender y recibir el obvio hecho de que ellos no les pertenecen a estas tierras. Y si se llegara a hacer que es lo que piden, se estableciera, entonces ellos tendrían que huir de aquí. Pero como dijimos, solo es un ejemplo para demostrar cómo aquel que ejercita el acto de la esclavitud eventualmente va a llegar a ser un mismo producto de su misma idea del poder esclavizar. Entonces la supremacía blanca se ha acabado, y no es para culpar a blancos ni a negros, no es para irnos en esa negatividad en esas ideas inmaduras que no llevan a nada. La respuesta es buscar y entender la correcta interpretación de las cosas que han sido,
para así entender por qué fueron lo mejor que pudo haber sido, para así sobresalir esas confrontaciones, esas oportunidades para crecer y mejorar y madurar, y así reconociendo eso podemos mover adelante y continuar en el progreso y el mejoramiento de la humanidad. Pero eso creo que nos fuimos un poco fuera del tema, pero lo que intentábamos presentar es el mundo ha sido colonizado. Entonces ya describimos la situación de aquellos que ejercitaban el colonialismo. Ahora hay que platicar sobre el colonizado, que viene siendo todas las gentes indígenas del mundo, no importa de dónde seas, no importa de qué país o lo que sea, ha sido conquistado. El conquistador supo que era necesario borrar de ti todo lo que en esos tiempos se relacionaba a tu ser. Ejemplo es borrar tu cultura, borrar tu lengua, borrar tu conocimiento, borrar lo que te ataba al pasado, borrar tu arquitectura, tu manera de ser, reír, cantar, bailar, y completamente lavar lo que una vez fue tu gente y educarte otra vez, pero a la manera en que ibas a servir que ibas a servir en la mejor forma para el propósito económico del colonizador. Entonces conquistas a una gente, les robas a esa gente todo lo que eran, y ahora una gente en vacío es libre de poder aceptar y recibir aquello que tú quieras que sean. Entonces para el beneficio económico del colonizador, del conquistador, es necesario educar a esta gente a la manera que le van a servir más para esos mismos propósitos que en mayor parte son económicos. Entonces, solo como etiopíes podemos alzar nuestras cabezas en alto como independientes, siendo que Etiopía es el único país en todo el mundo que jamás fue vulnerable, que jamás fue expuesto y jamás fue conquistado, colonizado, y entonces jamás fue forzado a recibir ideas extranjeras. ¿Y por cuál razón? Si no fuera por Etiopía, que fue capaz de mantener su libertad y no ser conquistado por fuerzas extranjeras. Solo como etiopíes podemos declarar nuestros derechos como humanos, nuestras libertades, así como creación del Creador, y declarar la igualdad y la justicia que es merecida a aquellos a quien justicia es merecida. Solo como etiopíes podemos alzar nuestras voces y declarar nuestra igualdad dentro de la comunidad humana. Si Etiopía hubiera caído a las fuerzas italianas aliadas con el Vaticano, Roma, Benito Mussolini y Víctor Emanuel, el mundo fuera forzado a aceptar lo que en ese tiempo era la superioridad blanca. No es para culpar a blancos, lo repetimos, dejen eso. Lo importante es interpretar estas cosas correctas y así poder movernos adelante y entender por qué fue lo mejor que pudo haber sucedido para nosotros aprender la lección que era necesaria entender y así seguir adelante. Pero es necesario entenderlo, no podemos pretender que estos hechos no sucedieron, porque entonces todo lo que piensas que sabes, todo lo que te imaginas que piensas que ni siquiera sabes, todo lo que crees que es, todo lo que te han dicho, todo lo que tú has aprendido, solo es para el beneficio y el propósito económico de aquellos que te han colonizado y conquistado. Hasta este día tienes que entender la historia, interpretarla, saber por qué fue necesaria y así mover adelante. Y culpar a alguien más solo es un producto de la inmadurez y solo es una acción de aquel que no quiere tomar responsabilidad por sus propias acciones. Entonces tenemos que entender la historia
y aprender de ella y movernos adelante sabiendo la verdad. Y sabiendo la verdad, has de ser liberado, y que en el Hijo del Dios Todopoderoso, verdadero, quien el Hijo del Todopoderoso Dios ha liberado, de verdad es liberado y libre es. Entonces, no importa de dónde seas, cualquier comentario que uno tenga dirigido a esta presentación, tienes que entender que todo lo que puedes decir, pensarte y decir, y que te han dicho que digas, solo es para el beneficio y el propósito de todo lo que puedas imaginarte o decir o comentar, solo es para el beneficio económico de aquel que te ha colonizado. Y no hay manera de pelear esto. Esto es lo que es. Si unos se quieren decir mexicanos, ¿qué es un mexicano? No existe, es una palabra que tu colonizador, tu conquistador te ha esforzado. Las cosas que has aprendido no son las cosas que tú ya sabías, no tiene nada que ver con lo que tú una vez fuiste, sino tiene todo que ver con la programación para el mejoramiento y el producir recursos que iban a servir para el beneficio y para adelantar la economía económica del colonizador. Es tan fácil, pero hasta que no lo entiendamos y lo aceptemos, no vamos a poder liberar nuestras mentes y empezar a pensar como libres individuos, iguales ante los ojos del cielo, así como deberíamos de ser ante los ojos del humano, iguales, así creados de nuestro Creador, y eventualmente poder a obtener el título Hijo del Creador. Pero hasta que no lleguemos a la libertad mental, solo eres más que una criatura y no un hijo, porque no todos somos hijos de Dios. Aquellos que sean capaces de liberarse de las influencias extranjeras, de aquellos que conquistaron a tus gentes, eventualmente aceptando el más alto y aprendiendo en maneras de cómo servirle, y así inevitablemente aprendiendo la manera y forma de servir a sus queridos hermanos y hermanas dentro de la comunidad humana. Entonces uno puede llegar a recibir el título de hijo del Todopoderoso Creador. Hasta entonces no eres más que una criatura. Entonces tenemos que interpretar la historia y reconocer que a muchos no nos va a gustar esta presentación, pero es lo que es y no hay ninguna otra realidad. Y si unos quieren imaginarse otra cosa, pues no hay esperanza para eso. Pero nosotros les presentamos el hecho de que solo como etiopís, la única tierra en cual puede alzar su cabeza, todos nosotros podemos alzar nuestra independencia como etiopís y declarar las libertades y las justicias que son requeridas declarar en estos tiempos, nunca siendo conquistado por fuerzas extranjeras y solo regresando al inicio, que es Etiopía, donde todo empezó, y aceptando las raíces del hebreo, del cristianidad, de todo lo que se reconoce como perteniendo a la espiritualidad. Solo regresando a la raíz en África, en Etiopía, podemos aprender la verdad y así ser liberados de ideas extranjeras que solo sirven para el beneficio económico del colonizador y el conquistador. Es tan sencillo como eso. Debemos de aniquilar nuestras discriminaciones, nuestros prejuicios, nuestras malas formas de suponer cosas y aceptar la raíz en África, aceptar Cristo, el negro etiopí, Jesús, y así aprender toda la mitad de la historia que jamás se nos ha contado y jamás se nos va a contar. ¿Por qué? Porque todo lo que sabes, piensas que sabes, se te ha dicho, se te ha enseñado, y todo lo que puedes pensar y decir y reclamar y comentar solo es para el
beneficio económico del colonizador que te ha puesto en esta situación. Debemos de regresar a la raíz independiente, donde jamás ha entrado una influencia extranjera, donde uno puede liberar sus mentes, desatarse de las cadenas que te atan a los problemas del pasado y así abrir paso para el mejoramiento y la prosperidad del futuro y de nuestros hijos y de las generaciones que han de llegar después de eso. Uno se imaginara que una persona realmente sincera y honesta no tuviera ninguna dificultad aceptando que, bueno, Jesús es etíope, no hace una diferencia. Pero ¿por qué les da tanto coraje a los individuos, siendo de que la gente que más coraje les da por lo regular son gente negra, gente indígena? Y de hecho la gente europea mejor se voltean, se van o no quieren ni confrontar ese argumento, porque ellos, más enseñados y más educados en las cosas que han sido y que son y que siempre serán, saben que no hay argumento ahí, mejor se van. Pero ¿por qué las gentes negras rechazan a su Cristo negro? Porque tienen que entender que todo lo que piensan que saben, todo lo que se les ha enseñado, todo lo que han sido expuestos, solo es para el beneficio económico de aquellos que lo conquistaron. Es tan sencillo como eso. Y si no saben la raíz y los actos y los hechos de la supremacía blanca y el colonialismo español, nada de lo que piensan que siquiera entienden servirá más que para confundirlos más. Shalom, Rastafari, Salam Ta, Ena y Estelín.